¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Imperdible, Estábamos atentos a lo que decía el ministro de Economía. Hablando el ministro de la participación, deuda, en realidad. El ministro de la deuda, sí, Porque en realidad se lo convocó justamente, si mal no recuerdo, justamente para solucionar este tema. Yo no sé qué opinás vos, pero para mí fue la noticia del día, y no sé si no la noticia del año. Sí. Fue un golazo de la administración Alberto Fernández. El primer gol, yo te diría. Exactamente. En términos políticos, económicos, el primer gol después de 8 meses, creo que el gobierno... Yo tengo un análisis político, para el económico está Willy, que es el que sabe. Obviamente. Me parece que lo que más estaba esperando el gobierno, después de Vicentín, después de la pelea con los empresarios, después de varios cacerolazos, el tema de los presos, la reforma de la justicia, es como que políticamente el gobierno no embocaba una, venía muy mal. Es más, te agrego lo siguiente, ¿no? En términos futbolísticos, los mismos que usás vos. Sí. Las pelotas que iban afuera, el arquero las metía adentro. La metía adentro, ¿no? Totalmente. Era un problemón para el Estado, se hacían los goles en contra ellos solos, una cosa impresentable. Así que... Pero creo que este fue realmente un golazo de la administración Alberto Fernández. Sí, ¿no? el primero. Sí. Y nada, en términos económicos, Willy lo sabrá explicar mejor, pero evidentemente lo que te genera un default es más lo que no te genera que lo que te genera este acuerdo. Entonces vos tenés menos presión sobre el dólar, menos importaciones, menos obra pública, menos crédito para las empresas. Todo eso si entrabas en default. Al salir de la posibilidad de default, bueno, veremos si ahora se relaja un poco el panorama. El blue bajó un poquitito, 128. Yo siempre recuerdo que... El riesgo país también bajó un poquitito. El riesgo país un poquitito. Las acciones... No es la panacea. A ver, en realidad es una... Me parece a mí, yo también no soy economista, ni tampoco periodista económico, pero digo, por lo que he escuchado de distintos actores de la economía, aún de la oposición al gobierno, esto cayó muy bien. ¿Qué sé yo? Toto Caputo, la oposición Lacunza, qué sé yo, los que fueron hombres claves de la economía de Mauricio Macri, aplaudieron este acuerdo. Y yo lo que veo y lo que noto es que indudablemente es una base, por lo menos este acuerdo con los bonistas, es una base para arrancar, ¿entendés? Bueno, para arrancar. Yo creo que no estamos en la panacea. A ver, tampoco crea la gente que, listo, ahora somos todos millonarios, nos va bárbaro, las empresas no van a quebrar, no se van a fundir, va a haber trabajo para todos. No, momentito. Estamos debajo de la lona. Si no hubiéramos arreglado con los bonistas, íbamos a estar en el recontrasubsuelo. Yo creo que esto te despeja el panorama financiero. Claro. Ahora tenemos que ir al panorama económico. Lo financiero es el mundo de las finanzas. El mundo económico es el mundo de tu economía, la de tu familia, la de vos que estás mirando, que me parece que es la que falta. Hasta ahora escuchamos al ministro de la deuda, como le decís vos, un secretario de finanzas. Exactamente. Ahora falta hablar de los comercios que cierran, de la inflación, que va a subir. De un programa económico. Ahora lo que tiene proponer el gobierno, aunque al presidente no le guste mucho, me parece, un programa económico, digamos, un rumbo. ¿Te acordás que yo ya te mostraba esa placa con la deuda de las familias? Eso es la deuda interna. Claro. Yo te contaba que 9 de cada 10 familias tienen deudas en Argentina. Con la tarjeta, con los impuestos. ¿Te acordás que era enorme? Había un montón de cosas. Acá se habló de la deuda externa, la deuda del país. Bueno, ahora empezamos a hablar de la deuda interna, la deuda de las familias. Entonces, ahora, 50% de pobreza, 15% de desocupación, hay que ocuparse de eso. Estuve revisando un poco el historial en frases, ¿no? De cómo fue evolucionando el arreglo, ¿no? La primera oferta del gobierno fue 35 contra 56. Sí. Hablo de dólares, ¿no? Sí, claro. Ellos, los bonistas, querían 56. Argentina dijo, nosotros ofrecemos 35. ¿Y cuál fue el mensaje del gobierno en ese momento? Somos los más duros del mundo, no vamos a ceder. Como en toda negociación, ¿no? Cuando después siguieron negociando y Argentina ofrece 40 versus los 56... Allí el presidente y el ministro de la deuda dijo, no nos vamos a correr de lo que ofrecimos. Somos duros y no nos corremos. Siguieron negociando, obviamente. Obvio. Llegaron a ofrecer 50 contra 56. ¿Ellos no se movían de 56? No, ellos no se movían. Ellos estaban ahí. Nosotros fuimos de a poquito a ver si podíamos. Y entonces en ese momento... la frase del presidente y del ministro era, si piensan que nos vamos a mover,
que sigan esperando. Me acuerdo de eso. Que sigan esperando. Fue con un noticiero. Siguieron negociando, ¿no? Y llegaron a 53,5 contra 56. Ya estábamos. Y ahí la posición fue, no hay chance de que haya otra oferta. No hay chance. Eso, claro, para la tribuna. Por eso. Mientras después se daban vuelta y seguían negociando con los bonistas. Hasta que llegaron al 54,80, ¿no? Y ahí el acuerdo. Exacto. Se bajaron los bonistas un poquito, de 56 se baja y llegaron a un acuerdo ¿Sabes a lo que me hace acordar la 54,80. historia que estás contando? Yo hoy la contaba. Porque como decís vos, una cosa es para la popular, otra cosa es para la platea. Como Claro. el kirchnerismo cree eso, lamentablemente, ¿no? Que se habla para la gilada y es un espanto que crean eso, pero es así. Cuando fue la expropiación de YPF en 2012, Cristina se queda con el gobierno de Cristina se queda con el 51%. Entonces sale Kicillof, va al Congreso y dice, los tarados de Repsol no le vamos a pagar nada. Nada, Brufo. ni un dólar. Ni un dólar le vamos a pagar. Después va otra vez, Kicillof no era ministro de Economía, creo que era viceministro de Economía en ese momento, secretario de Política Económica. Y dice, no le vamos a pagar ni un centavo a Repsol por la expropiación. O sea, primero le dice tarado y después dice, como decís vos, ni un centavo. A los 2 años le terminó pagando 5.000 millones de dólares. Y ahora estamos en juicio, bueno, puede ser No, peor. tremendo. Y en el acuerdo, el gobierno dijo, basta, hasta acá llegamos. Y Claro. efectivamente, hasta acá llegaron. Ahora, una vez que llegó el acuerdo y que se dio el acuerdo y se selló todo, porque este acuerdo se comunicó a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, porque sí, las sí, sí. conversaciones duraron hasta las 3 menos cuarto Sí, sí. en Olivos, A ¿no? la 1 de la mañana casi se cae el acuerdo. Casi se cae. Ahora vas a contar ese detalle. Sí. Pero dijeron en el gobierno, qué bien que negociamos, somos los mejores del mundo. Bueno. ¿Viste? Está bien, está bien. Lo importante es que hubo acuerdo. Contate, Willy, ¿qué es lo que sabés? Sí, como decías vos, hubo reuniones hasta última hora, hasta las 3 de la mañana. Del otro lado estaba la que representaba BlackRock, es decir, creo que es Jennifer O'Neill, con la cual negociaba vía Zoom, obviamente, Martín Guzmán directamente. Por eso, cuando uno preguntaba tanto en Presidencia anoche como en el Ministerio de Economía cuándo van a anunciarlo, falta cerrarlo, decían, y era de verdad, faltaba cerrarlo. Ahora bien, a la 1 de la mañana se cortó el diálogo directamente, todos pensaban que otra vez se caía el acuerdo. Se pudría todo. Porque no se ponían de acuerdo en cláusulas legales de los bonos, y un bono era muy técnico, pero uno de los bonos que se emite en la Argentina, había una cláusula que no le gustaba a Martín Guzmán, no se firmaba. Bueno, gracias a Dios hubo intervención, creo, también de los bancos asesores para calmar las aguas, se volvieron a sentar a negociar y finalmente hubo, digamos, acuerdo cerca de las 3 de la mañana, inmediatamente lo comunicó el Ministerio de Economía y recién hoy yo por lo menos vi una sola de las agrupaciones de los acreedores oficialmente anunciando el acuerdo. Así que Sí. te diría que hasta último momento Sí. hubo tensión. Contame Un una dato cosa. positivo que yo no sé si le va a gustar o no a Cristina, porque cuando... ¿Te acuerdas del G6, el 9 de julio? Sí. Que Alberto se reunió con el G6 y después salió Cristina enojada porque se había, Sí, claro. se había reunido con ellos, que subió a Twitter un comentario Alfredo Zayate en página 12. Bueno, el G6 acaba de emitir un comunicado. ¿Qué es el G6? La Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos de Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, la UIA, diciendo que, bueno, que están muy de acuerdo con lo que acaba de pasar. El título es Un acuerdo para lograr previsibilidad. O sea, respaldando lo que acaba de suceder. Claro. Lo mismo que Cristina decía que Sí. no deberían haberse juntado con Alberto Fernández el 9 de julio. Che, Willy, contame una cosa. ¿Qué relación hay entre BlackRock y Vicentín? ¿Hay alguna? Creo que tiene participación BlackRock en varias empresas del país, minoritaria. Es un fondo de inversión que no le interesa ¿Pero controlar. Vicentín tiene una participación? Creo que vi en algún momento que sí. Ok. O por ahí ¿Habrá es tenido indirecta. alguna relación la marcha atrás de la expropiación Puede ser. por pedido de Ah, mirá, BlackRock? qué interesante el dato, ¿eh? Puede ser. ¿Habrá tenido alguna relación? Porque fue muy muy impresionante, pegadito. muy impresionante Digo, la forma en que el gobierno dijo, damos marcha atrás, se terminó la expropiación, acordó. nosotros Puede tachamos ser. la expropiación. Puede ser tranquilamente, Eduardo.
¿Cuándo fue que Atención porque dieron me contaron eso, ¿no? El viernes pasado. El decreto, sí. Que dieron marcha atrás con la El decreto apropiación. salió el viernes pasado. Bueno, y ayer, pasó el fin de semana Sí, y ayer se llegó a la regla. Tranquilamente puede ser, Eduardo. Porque fue sorpresivo, ¿no? Y la verdad, la reacción del gobierno, sacamos un decreto para eliminar el decreto anterior, se terminó, no hablamos más de expropiación. Qué interesante, ¿eh? Fue... Interesante el dato. Tienen Me parece que participación en bancos. Tiene alguna participación, me contaba Willy, en Pfizer. ¿En serio? Pfizer, ¿En laboratorio? En el laboratorio de la vacuna. Pero lo que pasa, de vuelta, en el caso ese, a diferencia de Vicentín, son empresas que cotizan en bolsa, entonces ahí invierte claro, y no tiene dije nada. porcentajes grandes. Claro. Que tiene un Creo porcentaje que grande. en bancos Bueno. argentinos también tiene algún porcentaje menor, no menor, pero de vuelta, no ejerce el control. ¿Qué digamos. es casualidad que se saca el estudio? No hay ninguna duda que es casualidad. Claro, no, obviamente. Pregunta para la economía de la gente, ¿no? Para la economía de la persona que está mirando. ¿Va a bajar el dólar ahora, el dólar blue? Porque hoy bajó a 128. Yo creo que lo mejor ya lo viste hoy, me parece. ¿eh? ¿Eso fue todo? Yo creo que Porque sí. algunos economistas hoy decían que el contado con liqui iba a bajar más todavía. Sí, pero yo creo que lo que pasa, hay tantos pesos dando vuelta. Y la mentalidad del argentino, digamos, las expectativas o las... Si vos le preguntás a cualquier ahorrista argentino si hace un plazo fijo hoy al 33, anual, o compra dólares, y hoy la mayoría te dice compro dólares. Entonces me parece tampoco hay mucho Siempre margen te para que responde baje. eso. De vuelta, y encima tenés los que están comprando todos los días a $200, los $200 que están en el hot sale del Banco Ya son Central. 4 millones, ¿no? Ahí que son 3,3 millones 3,3. de junio, no sé cuándo habrá sido julio, pero O sea, la fuga de dólares del Banco Central con este gobierno no para. no Pero para. no es fuga, y yo- viejo. ¿Cómo no? No, no, sí. La palabra sí. no es fuga. No, discúlpame. A ver, Cristina Fernández de Kirchner habla de fuga, habló de fuga antes. Me imagino que ahora es Pero exactamente lo la gente mismo. compra Ahora no es que dólares porque nosotros vendemos dólares. No, se Eduardo, fuga. Si se Eduardo. fugaba antes, se fuga ahora también, No viejo. puedo creer. ¿O no? Sí, Yo sí. sigo la línea Yo de no la puedo fuga. creer este tío. ¿Qué le pasa, Eduardo? No, pero... Pero es muy duro. comprar dólares es cuando tu peso es una moneda pintada, es un resguardo. Pero no me lo expliques a mí, explícaselo a la vicepresidente. A mí no. Yo estoy usando las mismas palabras de la vicepresidenta. Técnica, ¿De qué claro. le hiciste, Son- Eduardo? bueno, es una opinión técnica. Lo mío no es opinión, es información. Es técnica. Está bien, está bien. Cristina dice fuga, O sea, fuga. el que compra $200 está fugando. Fugando. Sí, fugador de guita. Sí, fuga. ¿Entendés? Yo Fuga creo que mucho, de vuelta, claro. yo creo que en cuanto al dólar, me decís, yo creo que las tasas sigue estando, digamos, no seducen tanto al ahorrista como para decir invierto en pesos en vez de irme al dólar. Claro. Vos, yo siempre remarco lo mismo. En enero estaban 77 pesos el dólar blue. Porque acá parece que nos olvidamos las cosas. 77. Acá Se fue- hubo una brutal devaluación. Tremendo. Y el oficial también. Brutal. Y el Cuando oficial. asumió el gobierno, el dólar estaba en 63, 60, No, creo que estaba ¿En menos, 60? 59, 60. 59, 60. Sí. ¿Cuánto está el oficial ahora? El oficial estaba en 75. 75, Brutal. 76. Sí. Escúchame, nadie habla de la brutal No, devaluación. Todo el mundo totalmente. calladito la boca. Total, como De todo hecho, lo tapa la pandemia. El ¿o dólar no? solidario está a 100, ahora Claro, 99, exactamente, 100. siempre estaba orillando los 100. Bueno. Los 3 dígitos. Como la pandemia tapa todo. Exactamente. Lo que pasa es que el Banco ¿Entendés? Central, Entonces- si vos lo ves, hace, si querés, como vos decís, Eduardo, mini devaluaciones todos los días de 10 centavos, 20 centavos en el índice mayorista, del dólar mayorista, y te lo va llevando así. Ahora, yo para recuerdo que no te des cuando- cuenta, digamos, que está. ¿Vos te acordás que está cuando el devaluando? dólar con Macri subió de 40 a 60, no, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60? Era un escándalo nacional. No, yo y me estaba acuerdo. bien que lo sea. Perdón, yo me acuerdo acá en el noticiero también. Pantallas. Pantalla con las llamas. Claro. Sí, Sí, ¿te acordás? Sí, ¿te acordás? Subía 10 Se prendía centavos. fuego el estudio. No, sí, escúchame. sí. Pero de acá. Bueno. Subía 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Sí. Y poníamos la llamita. Sí, venían con el lanzallamas. La llamita. Sí, Claro. Era Y tremendo, ahora era es tremendo. como que no. Mira qué bueno. No, nos tienen entretenido con la pandemia, con la cuarentena, No, ¿viste? no. Pero bueno, Pero nosotros se no. pedían renuncias por televisión. ¿Cómo puede ser, señor presidente? Pero que lo el que dólar pasa, se yo vaya creo a la que, mierda? yo creo que el problema que tiene Martín Guzmán ahora es el más difícil, ¿no? El tema de la inflación que tiene por delante. ¿eh? Me parece que vas a tener... ¿La inflación? Sí, la inflación. Ahora, pregunto. Yo creo que Pregunto, esto te la es, regalo, ¿eh? es solamente pregunta. ¿Martín Guzmán seguirá siendo el ministro de Economía a partir de ahora o Sí, no? pero hizo Hoy los el deberes. presidente le dio un respaldo, ¿no? Importante en el discurso ¿Por de qué, lanzamiento por qué del lo programa. pones en duda? Porque me parece que él vino para solucionar un tema concreto y él supuestamente era el especialista
en esto. O sea que vino, ya hizo lo suyo, ya está. De todas maneras, falta el acuerdo con Yo el fondo. no sé si tiene el Claro. Piné Guzmán para manejar la economía. Ahora, No sé. Es a que mi no es juicio, el si me ministro- decís, ahora es lo más difícil. Pero Por eso, ahora viene no lo es más, el claro, ministro- ahora viene lo más Lo jodido. más Es difícil. el ministro de ¿no? Economía en los papeles, pero la economía real no la maneja. Él maneja las finanzas del país. ¿Y quién es el pero- ministro de Economía? No sé, por ahí yo no me enteré. No hay. Culfas es un ministro de producción, un ministro de Desarrollo está Productivo. licuado el ministerio. No hay ministerio de Economía. La señora Todesca, Es la vicejefa de gabinete. ok, pero sabe de economía. Sí, sí. Pero coordina todo el economía. equipo, claro. Pero hoy no hay ministerio de ¿Coordina Economía. todo el equipo económico? Claro, coordina Es el mismo, equipo. es el mismo error que tenía y Mauricio Macri. lo licuó Macri por y debajo acá viene también. Viene jibarizado, si querés, el Ministerio de Economía. Bueno, las reuniones de gabinete económico son presididas por Santiago Cafiero, jefe de gabinete, Cecilia Todesca, vicejefa, y después los dos hombres fuertes son, por lo general, Culfas, Matías Culfas. Guzmán. ¿Santiago ministro- Cafiero sabe de economía? Y Guzmán. ¿Santiago Cafiero sabe? Desconozco, ¿no? Cero. No, creo que lo que Cero. hace es, digamos, presentar y poner en la mesa a Cecilia Todesca, ¿no? Mirá vos. Un moderador, digamos. Claro, exacto. Distribuye la Y palabra. después está la titular de la FIP, Marcela Marcó del Pont, Marcó el POM. y bueno, y el equipo económico, ¿no? Pero Marcó del Pont fue la maestra de Culfas y de la señora Todesca. Bueno, claro, era la Vamos jefa, central. ¿No? Era Exactamente. jefa ¿no económica. es cierto? Fue la Ella fue maestra. la De hecho, presidenta del Banco cuando- Central cuando- con el CEP, el primer Claro. CEP. Cuando ella estaba en el Banco Central, Claro. el gerente general era Matías Culfas. Culfas, Por eso, correcto. que era un purrete. Exactamente. Lo que digo es que el Ministerio de Economía, como vos lo conociste y yo lo conocí, con Cavallo, Lavagna, esas figuras, los superministros, hace rato que no existe más. No existe Es más. más, ni siquiera con Macri ya no existía. Con Macri, un Estaba desastre. Pratgay por un lado. Que se mataban entre ellos. Pancho Cabrera por el otro. Que se detestaban todos entre ellos. Coordinados por Quintana y Lopetegui, que se odiaban entre ellos. Melconian, que era el presidente del Banco Melconian Nación. hablaba mal de Pratgay, Pratgay hablaba mal de Melconian, Por eso. Yo Sturzenegger creo que hablaba mal de... algún día la historia va a contar el daño que han hecho a la economía argentina dos personajes nefastos, Lopetegui y Quintana. Ah, pero si me mencionaste. Algún día, ¿o no? ¿Sí? Los ojos y Algún oídos. día los dueños del Excel, ¿viste? El Excel. Los dueños del Excel se manejaban con Excel. Sí, claro. Mostraban el Excel así, pero el tema es que después decían, ah, pero hay gente, che. Mm. Sí, sí. No, ojo, che, hay gente, ¿eh? Claro. Se daban cuenta que, claro, En este en el casillero hay Excel gente. eran números, pero detrás de esas decisiones y de ese Excel había gente. Sí. ¿no? El problema, Pero bueno, Eduardo, sí. me parece que de ese gobierno era que el propio Mauricio Macri, él creía que era el ministro de Economía. Digamos, él estaba convencido Más de o que menos. podía articular el equipo económico. No un ministro, pero que él era el articulador y la figura junto Un desastre, con un Lopetegui y desastre. Quintana, ¿no? Sí, claro. El Un problema es desastre. que lo delegaban en esos dos Se personajes. odiaban todos entre sí y hasta el final. Sí. Bueno, y hasta el yo- final el se último odiaban todos ministro de Economía que tuvo mucho poder fue Kicillof, que no fue un gran ministro, más bien todo lo contrario. Horrible. Ese fue el último ministro de Economía fuerte. Sí, sí, tal Perdón, cual. Después- Kicillof fue el ministro de la brutal devaluación Claro, del 2014. 40%. 2014. Brutal. Que terminó con una inflación de Con 40 Ferber. puntos. Exactamente. 40 puntos con un INDEC. Sí. Sí, Un sí. dato político importante, Eduardo, es que Puñado. vos señalabas muy bien cómo fue el corrimiento de la negociación de Martín Guzmán. Hoy me decían en la Casa Rosada que siempre el ministro de Economía, o sea, Guzmán, era el más duro en la negociación, el que quería una negociación. A lo mejor vos, Willy, tenés alguna información. O sea, hacía de malo. A mí Alguien me hacía de bueno. Roleplay. Pero el que siempre mantuvo la voluntad política de negociar fue Alberto Fernández, Bueno, claro. Cristina Kirchner y Sergio Massa, es decir, yo los creo tres que pilares Cristina era la políticos más de la dura, ¿eh? coalición. Ahora, Yo creo que Cristina era la más dura. escúchame. Que era la que mandaba en definitiva. ¿No le suena raro esto de que Guzmán haya ido a la casa de Cristina No, Por a eso te decirle, digo. señora? Yo creo que no existe en el mundo entero que un ministro de Economía vaya a la casa del vicepresidente a pedirle, por favor, ¿me aprueba lo que voy? Lo ¿te que se parece negoció. raro, en serio? ¿Eh? Si el poder está en Uruguay. ¿Qué? Digo, en Uruguay, en la calle Uruguay. Digo. Uruguay, Juncal. Uruguay, Juncal y- Juncal y Uruguay, bueno, Juncal. No, es raro desde el punto de vista Ahí. histórico. No, pero no Nunca es ocurrió raro. en la Argentina. En la Argentina, por lo menos desde la recuperación de la democracia hasta ahora, los vicepresidentes siempre han sido figuras decorativas.
no participaban de las Pero esta negociaciones. vicepresidenta lo puso el presidente en el sentido político de la palabra. En ese sentido es raro, quizás no, es raro por el peso político que tiene hoy. Porque se supone que el ministro de Economía tiene que ir al despacho del presidente en la Casa Rosada y decirle... Pero estuvo. Me da el ok, me da el ok. Bueno, pero... Estuvo antes de ir con Cristina y estuvo después. Sí, bueno. Estuvo decir, pero claro, Cristina, lo raro Pero es que si Cristina se lo bochaba... Cristina en silencio se metió con las dos agendas que a ella le interesan, la justicia y la economía, este tema de la economía. Cristina, el tema de la economía de todos los días, no. Pero a ella le interesaba el tema de la deuda externa y obviamente el tema que más le interesa a ella, que es la justicia. Lo político detrás del acuerdo es que si no perdían las elecciones el año que viene. Las legislativas. O sea, sin el acuerdo perdías las elecciones. ¿Por qué? Y por paliza. Porque la economía va a estar cero chance de recuperarse la economía y de que tenga algún viso de recuperación en default. Eso coincide con que entonces te digo la decisión política, y eso lo sabía Alberto Fernández y lo ha dicho en reuniones. Claro. Creo que hasta en algún reportaje lo dijo. Pero yo digo, aún con acuerdo... Con acuerdo está peleado. Por lo que dijiste vos recién, digo, la cuestión de la inflación. Pero sin acuerdo... Vos siempre recordás lo que nos decía el otro día Melconian, que el blue es el dólar buchón, que te está buchoneando, que hay algunas cosas que no están bien en la economía. Por ejemplo, que vos tenés 2% de inflación en cuarentena, o sea, con 4 meses de cuarentena y con todos los precios congelados. Exacto. Con precios máximos, con tarifas congeladas. Sí, pero aparte tenés, creo que es 30%, casi 40% de precios que no mide el INDEC, que están precios cuarentenados, si querés. Bueno. Que cuando porque no hay midas, consumo. ¿Cómo? Porque no hay consumo en eso. No, porque cine, por ejemplo, hoteles. Por eso no hay consumo en eso. No hay nada, no hay consumo en cero. eso. Entonces, cuando además, lo mida el INDEC, vas a pegar un salto. Todas las tarifas están pisadas, todo está recontrapisado. Está Manuel Adorni. Manolo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Johnny? ¿Cómo están todos ahí? Hola, querido, ¿cómo estás? Manolo, bueno, ¿nos podés hacer un análisis de este acuerdo y de las últimas palabras del ministro? Bueno, yo lo dije siempre, esto era un camino que iba a terminar indefectiblemente con un acuerdo. A ver, pensar que políticamente uno podía darse el lujo de no arreglar y de jugar al kirchnerismo duro, no había un hueco para eso. Está claro que este acuerdo, ahí lo escuchaba creo que a Willy, decir, si hay alguna posibilidad de que el kirchnerismo, el albertismo, llamémosle, pongámosle el título que más nos guste, tenga alguna posibilidad en las legislativas, era el cierre del acuerdo, que es el comienzo del camino, que el que cree. A mí me está sorprendiendo un poco algunas frases triunfalistas por del ejemplo, socialismo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el que esto es el comienzo de una Argentina de pie, lo acabo de escuchar, ¿no? Una Argentina de pie. Digo, la Argentina está por el piso, ni por el piso, está en el subsuelo. Por supuesto que es una buena noticia. A ver, negar que este acuerdo es una buena noticia. No, eso es por supuesto. necio. Ahora, decir que a partir de ahora nos encontramos con una Argentina distinta, no, Argentina es la misma que ayer y es la misma o peor que previa a la pandemia, donde tenías un montón de desequilibrios, donde, como decía Johnny, tener un 2% de inflación es estar en el peor de los mundos, porque tenés el 60% de la economía, o el 70% de la economía congelada, porque tenés desequilibrios, nadie tiene acceso al dólar, porque los pocos dólares que hay son porque se los robás al exportador, que se los pagás, si exportás soja se lo pagás 48, si exportás trigo se lo pagás 58, 59. Entonces la verdad es que lo único que haces es... o lo único que mantenés son un montón de desequilibrios que los vas a tener que resolver. A mí recién también me llegó una frase preocupante. Me dijeron, no es que no hay plan, no es que no crean en planes, el tema es que si lo dicen, el plan que tienen, van a salir muchos corriendo. Así que la verdad que está todo por verse. Bienvenida a esta noticia. Guarda, porque de acá al 2024 todo lo que vamos a pagar por este acuerdo son 6.300 millones de dólares. El resto se va a empezar a pagar a partir del 2025, así que esto ya es una herencia para el próximo gobierno. Y hoy te lo comentaba un poco en la radio, ¿no? Ojalá que dentro de 5 años no te tengan que decir, Edu, mirá que otra vez tenemos que renegociar la deuda porque no tenemos para pagar. Vos vas a salir de la pandemia cuando salgamos, no importa cuándo sea, no importa si es el mes que viene, en marzo, dentro de 2 años, vas a tener una Argentina completamente empobrecida, con un 50, un 55, un 60% de pobres, un 15% de desocupación, una inflación que si no tenés demasiada pericia te va a volar por los aires, eso lo sabemos todos, muchos no lo dicen, pero es así.
Mismo en el gobierno hay mucha preocupación y en el Banco Central hay mucha preocupación con el desmanejo monetario. Y todo esto va a hacer que, si efectivamente seguimos jugando a que no tenemos un plan económico, seguimos jugando a que esto se arregla con un ingreso universal, o que repartimos IFE para todos y esto se soluciona, bueno, estamos en un problema, porque les recuerdo a todos, para el que no sepa el dato, 6 de cada 10 chicos en Argentina no comen todos los días. Entonces, como que no le empecemos a prestar atención a la Argentina y digamos con este discurso triunfalista. Ahora, me preguntás qué me parece el acuerdo. Bueno, bienvenido sea, era lo que tenía que pasar, era lo que preveíamos que iba a pasar, no sabíamos cuándo ni cómo, y está perfecto que efectivamente se haya cerrado. Ahora nos queda el FMI por delante, la deuda local por delante y tener un plan económico que permita de una vez por todas tener un país serio, que es lo que más me cuesta creer que Y pase. con el dólar, mientras tanto, ¿qué crees que tiene que pasar o qué va a pasar? ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a seguir estable? ¿Tiene que bajar? Mira, con el dólar, a ver, depende de qué dólar me hables, ¿no? Porque estamos en un país que tenemos dólar para lo que se te ocurra. Claramente se espera una corrección del tipo de cambio oficial en algún momento, veremos si para dentro de 2, 3 meses, fin de año, veremos. Este dólar no puede seguir así porque no tenemos dólares. Entonces, si vos lo único que haces es robarle al exportador, las importaciones las tenés controladas, o en tal caso el que te cae bien las vas a dejar pasar y el que te cae mal no las vas a dejar pasar, y no tenés turismo, que es lo que te trae dólares, y nadie te va a prestar un dólar, porque este acuerdo no te está asegurando que te van a volver a prestar. ¿Estamos? Porque eso también tiene que quedar claro. Argentina va a pasar 1 o 2 años sin tener acceso al mercado de crédito. Entonces, el dólar oficial en algún momento va a corregir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Digamos, va a depender, en tal caso, de lo que quiera hacer el gobierno. Recordemos que el kirchnerismo es un amante del dólar atrasado, y ni hablar en épocas de elecciones. O sea que el año que viene van a hacer todos los esfuerzos porque el dólar no se dispare. Y después, si me hablas del resto de los dólares, bueno, el dólar blue es el dólar vecino, ya es un mercado muy chiquito, donde en definitiva es, Johnny, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto querés que te lo pague? Es un mercado muy chiquitito. Lo que hay que mirar es el contado con liquidación y el dólar bolsa, que es en definitiva cómo se mueven los capitales hoy para entrar y para salir del país, ¿no? Me parece que es eso lo que hay que ver. Bueno, veremos. Yo ya te digo, vos imaginate que yo tenga, no los tengo claramente, pero imagínate que yo tenga 500 millones de dólares, ¿no? Que yo tenga 500 millones de dólares y que te diga, bueno, a ver, arreglaron la deuda. ¿Y a mí realmente en qué me cambia? Si hoy los tengo que traer o por el contado con liquidación o me los pagan 75 pesos, cuando me dicen que no creen en planes económicos, cuando la presión impositiva me mata, cuando no puedo contratar a un empleado porque va Moyano y me corta las puertas de mi fábrica porque se les ocurre. Entonces, la verdad que hasta que no veo un plan económico, no te puedo asegurar cuánto va a estar el dólar, y no te puedo asegurar tampoco qué es lo que va a pasar en Argentina mañana. No es que no te puedo asegurar qué es lo que va a pasar dentro de 5 años. No te puedo asegurar qué es lo que va a pasar mañana en Argentina. Gracias, querido Adorni. Abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Te veo mañana en Radio Rivadavia. Abrazo enorme. Chao, querido. Bueno, antes de irme, como todas las tardes, lamento decirte que hoy va a dar altísimo. Más que ayer. Sí. Están diciendo 6.700, 6.800. A la pucha. O sea que hoy sería como récord, ¿no? Que me parece nunca había dado tanto. No. No, nunca. 6.700, 6.800. Y más de 150 fallecidos. Como siempre decimos, son datos preliminares. A la mañana, ¿cuántos fueron? 50 y pico. 52. O sea, vamos a estar arriba de los 200. No, me parece que Fallecidos. 150 es en todo el día. ¿En todo el día? Me parece. Puede ser, puede ser. Me parece, pero ok. el número, hoy va a ser el número de contagios. El mayor. Y sí, si son los números estos... O sea, esto va creciendo. El número total de fallecidos entre ayer a las 9 de la mañana, parte de ayer a las 9 y de hoy a las 9 de la mañana, es de 196 personas. Mirá vos. Claro, pero entonces no lo vamos a contabilizar con el número que llegue recién, que llegue hoy. Porque el tema de los fallecidos, lamentablemente, seguimos con el No, sin pero hasta saber. hoy a las 9 de la mañana, ¿eh? Ah, Él está hablando de los fallecidos que se contaron todo el día, de todo el día, claro. Claro, de 9 a 9. De 9 a 9. De 9 de la mañana a Sí, 9 de la mañana. Está bien. Yo está para bien. ordenar Siempre me pasa cuento lo de mismo con 9 a esto. 9. Bueno, está Esas bien. 24 horas. Como nunca lo aclararon, quedamos... Está bien, Claro. pero tenés razón. Bueno, esperemos. Igual, No, como es que siempre decimos, es Es lo que preliminar. hacía desde el principio. Lo que pasa es que después empezaron a aumentar los fallecimientos. Pero Sí, tal cual, tal cual. Bueno, señores, chao, querido. Chao, Edu, querido, cuídate. Abrazo muy, muy grande. Dale. Muy, muy grande.